Para tú estudiar la pobreza estructural, medir la pobreza por lo que se llama necesidades básicas insatisfechas, que inclusive esa pobreza bajó, la extrema bajó a 6,8 en el primer semestre de este año. Yo no sé de dónde sacará la cifra Julio Borges para decir, y María Corina, deben tener el mismo informante, que la pobreza ha subido durante el gobierno de Chávez, pues después les diré otras cosas sobre esto. Pero lo que te quería decir, que en esta situación de hacinamiento, si tú dices, bueno, en un hogar tú ves que viven 10 personas y tienen 2 cuartos para dormir, quiere decir que aproximadamente a lo mejor están durmiendo 5 por cuarto. Se considera hacinamiento cuando hay más de 3 personas durmiendo por cuarto. Entonces, ¿el tamaño del cuarto no lo miden? No se está preguntando allí. Entonces, pero bueno, lo concreto es que están durmiendo 3 personas por cuarto, más de 3 personas es hacinamiento. Entonces, ese es uno de los elementos que se utiliza para estudiar la pobreza estructural, al lado si la vivienda tiene servicios públicos, si es una vivienda inadecuada, si tiene niños que no asisten a la escuela entre 7 y 14 años y la alta dependencia económica de los hogares. Todo eso es estudiado estructuralmente. Había otra pregunta que suena que se estaban cuestionando, que ¿por qué me van a preguntar a mí dónde vivía yo en octubre del 2006? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Por qué me hacen esa pregunta? ¿Será que ese año hubo elecciones? ¿Será para ver? Me empiezan a maquinar mil cosas. Bueno, resulta que cuando tú revisas un libro internacional de la CEPAL, todos los países, y nosotros lo hacíamos también en los censos anteriores, donde vivía 5 años atrás, eso es para estudiar la migración interna. Es decir, para ver si tú no te has movido de municipio, de ciudad, etcétera. Fíjate, o por ejemplo, del campo a la ciudad, de la provincia. Sí, porque si tú vivías en el mismo sitio, bueno, no hay migración, pero si tú vivías en Puerto Ordaz y hoy estás viviendo en Caracas, hay una migración de Puerto Ordaz para Caracas. Ahora, en Venezuela hay que hacer eso, y en general en los países, digamos, de lo que llamamos tercer mundo, también hay que hacerlo. Quizás eso no se hace en Inglaterra, ni se hace en España, tampoco lo hacen, porque es que resulta que en Inglaterra, si tú te mudas de un sitio a otro, o en Canadá y no lo participas, puedes ir hasta preso, pues. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen registros administrativos en los cuales saben quién se mueve de una parte a otra. Pero que hay casos, por ejemplo, como la urbanización Las Mercedes, acá en Caracas, que era una urbanización residencial, gente incluso bastante modesta, que pagaba un alquiler modesto, y de pronto con el avance del capitalismo que comercializó toda esa urbanización, fueron expulsados de allí muchísimos inquilinos y terminaron viviendo en zonas populares. Vemos que ha habido gente expulsada de ciertos lugares que se han, digamos... Sí, hay zonas de expulsión, hay otras de recepción, y eso es exactamente cierto. Las llamadas ciudades dormitorio, llamadas así, porque deberían ser, si son ciudades, deberían tener todos los servicios. Todos los servicios. Pero bueno, lo concreto es que fíjate que el censo es la única actividad, la actividad muy importante, y la única que te da esos resultados a todos los niveles y que te permite, que tú decías antes, te permite estudiar todas estas tendencias de la población. Estas son fundamentales para estudiar la seguridad social, para estudiar toda la problemática de salud. Hacemos preguntas: ¿a dónde asiste usted? ¿A qué centro asiste de salud? Estudiamos la discapacidad, si esa discapacidad te permite movilizarte o no te permite movilizarte, o hacer tus actividades, etcétera. Estudiamos toda una cantidad de cosas que Usted mencionó ahora al diputado Julio Borges, del Partido Primero Justicia. Él frecuentemente muestra cifras que hablan de un deterioro terrible de Venezuela en las cifras socioeconómicas, un incremento de la pobreza, y cuando usted esgrime sus cifras, como ha mostrado acá, pues lo señalan de usted ser, en lugar de presidente del Instituto Nacional de Estadística, ser una especie de maquillador, ¿no? Que ahí acomoda las cifras para que sean favorables al gobierno. Bueno, fíjate una cosa, Ernesto, que es bueno decírtelo, pues. La gente que trabaja en la encuesta de hogares, que es de donde salen la mayoría de estas cifras, esa gente tiene en promedio 18 años trabajando ahí, y son los mismos que trabajaron durante la Cuarta República, y se molestan grandemente cuando alguien dice
que esto se maquilla, que si yo me llevo la base de datos para mi casa. Mira, eso es imposible, fíjate, inclusive las bases de datos nuestras, nosotros se las entregamos a los organismos internacionales, la CEPAL la revisa, y cuando nosotros hablamos del Gini, hablamos de cualquier cuestión, esas son cifras que no las damos nosotros, solo las da la Comisión Económica para América Latina. Fíjese que ayer hubo una auditoría del sistema electoral, fueron excluidos 60.000 fallecidos que allí aparecían. No por razones de irregularidad, sino porque la gente se va muriendo y en cada corte del registro electoral van expulsando, se van sacando allí a quienes antes estaban vivos y ahora están muertos. En el caso del sistema estadístico venezolano, del manejo de las cifras que el INE hace públicas, ¿son auditables así como el registro electoral? Por supuesto, todo lo nuestro. Y toda esa gente que habla, lo invitamos a que vaya al INE para que conozca cómo funcionan las encuestas, cómo funcionan las cosas. Mira, fíjate una cosa que yo te voy a decir. Producto de este censo, vamos a tener un nuevo marco muestral porque actualizamos la cartografía, vamos a tener todo actualizado. Entonces, las muestras que se vayan a realizar hacia el futuro van a ser mucho más confiables, más robustas de todo punto de vista, etc. Quien no utilice ese marco muestral, sus resultados de las encuestas que hagan no son confiables. Por eso es que muchas de esas encuestas que hacen no es por el hecho de que sean de 2.000 personas o de 1.200, de 1.500. El problema es de dónde las selecciona. Si no tiene un marco muestral científico realmente como el que genera el Instituto Nacional de Estadística, esas muestras no tienen ninguna validez. Ahora, yo te quisiera decir que me preguntaste lo de Julio Borges, fíjate, primero, aquí está la base, este cuadro de la inversión social, esa es la base por la cual es imposible que la pobreza ni ninguno de los indicadores sociales haya bajado, porque este ha sido un gobierno... Haya bajado la pobreza. Que la pobreza haya aumentado, perdón. Porque fíjate, cuando tú ves esa inversión social, compara los 11 años anteriores con estos 11 años. Entonces, fíjate, eso pasó del 36% la inversión social al 62%, alrededor de 400.000 millones de dólares ha invertido este gobierno. Este es un gobierno que ha tenido como elemento esencial en su política el ser humano y una política dirigida a los sectores de menores recursos. Y aquí tienes un cuadro donde puedes ver que por cualquiera de los métodos que midamos la pobreza, desde que llegó el presidente Chávez, la pobreza ha descendido. Fíjate, el método de arriba es por línea de ingreso. Ahí ha venido bajando, mira, hasta llegar a 27.4. Bueno, cuando ¿Línea de ingreso eso es lo del dólar por persona? No, nosotros no trabajamos con el dólar. Nosotros la pobreza la medimos con una canasta alimentaria de 50 productos que contiene 2.200 calorías, y si el ingreso per cápita de un hogar no alcanza para comprar la canasta alimentaria per cápita, se considera pobre extremo, y si no alcanza para comprar una canasta básica, que es 2 veces eso, se considera pobre. Ahora, fíjate, ese es uno de los métodos. Ese es el método que se utiliza en general en América Latina. No se trabaja con el dólar. El dólar trabajan fundamentalmente los países de Asia y del África. Entonces, fíjate tú, el método de ingreso, bueno, fíjate, ha venido bajando. Luego, por el método estructural aquí, vemos que ha bajado. Y la pobreza extrema, que no está aquí, ha bajado al 6,8. Y luego, combinamos los dos métodos, por ingreso y por necesidades básicas insatisfechas. Es lo que se llama el método integral. Y resulta que eso te da un concepto que se llama pobreza crónica, que son los que son pobres por ingreso y pobres por necesidades insatisfechas. Sé, por ejemplo, una persona que vive, por ejemplo, en un cerro, que la vivienda vive en un rancho en condiciones y su ingreso no sea malo, ¿tú me entiendes? Pero a la vez, esa persona tiene necesidades básicas insatisfechas, no las tiene satisfechas, pues las necesidades básicas, y tampoco tiene el ingreso tampoco. Ese vive en pobreza crónica. Fíjate, en pobreza crónica han venido bajando, ahí tienes en el cuadro, desde el 20% en el año 2002 al 11,1%, ha bajado más de 9 puntos. Es decir, la pobreza crónica, que es una pobreza dura, ha venido bajando en el país. Es decir, que por todos los métodos, desde el año 98 para acá, la pobreza ha venido bajando. Inclusive... ¿Cómo medir, por ejemplo, el impacto de emisiones sociales que no representan ingresos
monetario, ¿no? Bueno, por fíjate, ejemplo, Barrio Adentro, bueno, mira, la Misión Rivas, Robinson. Bueno, ya te voy a hablar sobre ese problema. Fíjate tú, para terminarte con lo de la pobreza. Por ejemplo, los pobres extremos en Venezuela, medidos por ingreso, en el año 98 eran 5.440.000. Esos pobres extremos han descendido a 2.500.000. Es decir, que se han reducido a la mitad desde que llegó el presidente. O sea que 2,5 Chávez. millones han salido de la pobreza. 2,5 millones de la pobreza extrema. ¿Entiendes? Es decir, es decir, porque este gobierno se ha dirigido más hacia la gente mucho más pobre. No quiere decir que dejen de ser pobres, sino que ya no están en la categoría de la pobreza ya extrema. no son pobres extremos. ¿Entiendes? Pudieran ser pobres, pero no pobres extremos. Pero lo concreto es, pero es que yo digo lo siguiente, fíjate, que existan, por ejemplo, 470.000 hogares que viven en pobreza extrema, a ti, que son más de 2 millones de personas, ¿a ti no te parece que todavía es una cifra importante? Claro. Sí, ellos a veces dicen, concha, este acabó con la pobreza. No, todavía hay esa pobreza. Ahora, fíjate,